Buenas noches, hermanos. Siempre es un gusto estar reunida con ustedes a través del estudio de la palabra de Dios. En esta noche vamos a estudiar Génesis 29, desde el versículo 16 al 35, pero vamos a retomar leyendo desde el versículo 12 para volver a encontrar el concepto y la ilación. Dice en el versículo 12, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel, a su hija por mujer. Y dio a Labán a Raquel, su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Versículos 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo esta vez: alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, gracias porque vamos a aprender, Señor, a través de la vida de Jacob, cómo tú permites que cada trato de tus hijos, Señor, sea para poder purificarlo y para poder transformarlo como tú quieres que sean, Señor. Gracias porque a través de cada falla, Señor, nos damos cuenta, Señor, de los errores que aún tenemos y nos permites cambiar, Señor, y traerlos a ti. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, y que nos des un corazón humilde y sencillo para poder recibir esta palabra, Señor, y transformar nuestras vidas para ser como tú. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si pensamos que la palabra de Dios habla de personas, hombres, mujeres, perfectas, nos equivocamos. Este capítulo habla sobre intrigas, desprecios, rencillas, estafas y muchos otros pecados. Pero al final vamos a ver la victoria de Dios en la vida de una de estas mujeres. Como vimos en el estudio anterior, Jacob era un joven impulsivo que siempre había seguido el ejemplo de su madre. Recordamos que en la familia de Isaac había favoritismos y rencillas entre los hijos por causa de los padres, porque Rebeca prefería a Jacob e Isaac a Esaú. Jacob sabía que la bendición de Dios iba a venir sobre él,
pero Rebeca influyó sobre él para que estafe a su padre y reciba la bendición fuera de tiempo o antes de tiempo, sobre él en lugar de Esaú. Del mismo modo, Jacob demostró ser un hombre audaz, porque supo cambiar la bendición de la primogenitura por un plato de lentejas. Siempre estuvo motivado por intereses personales. Es curioso ver que dentro de esta familia la escala de valores está completamente cambiada. Y era una familia creyente, porque Rebeca tampoco podía tener hijos y no fue tan fácil para ella poder concebir. La realidad es que cuando uno se aleja de Dios, la escala de valores cambia inmediatamente. Como creyentes debemos aprender a contentarnos, ya que apresurarnos solo traerá consecuencias. Y es muy importante entender que muchas veces el Señor se demora, que es como lo vemos a veces, porque no estamos listos para recibir la bendición. Pero a veces nos adelantamos y ¿qué sucede? Nos equivocamos y vivimos vidas frustradas solamente por confiar en nuestros impulsos, confiar en nuestros deseos. Esto fue lo que sucedió con Rebeca. Rebeca quería acelerar la bendición sobre Jacob y no supo esperar el tiempo, y eso terminó dividiendo su familia y su hogar. Y de esta forma Jacob y Esaú se pelean, se separan, y Jacob nunca más vuelve a ver a su madre. Es por eso que sí hay una consecuencia al adelantarnos a los tiempos de Dios. Y esa consecuencia justo siempre recae sobre la gente que más amamos, es decir, nuestra familia, porque ellos son los que salen heridos. Jacob en el fondo anhelaba tener una familia, anhelaba el amor de un hogar, tal como él lo tuvo cuando era joven. Pero lamentablemente todas sus decisiones lo alejaron de ese ideal, hasta que Dios lo guió al encuentro de su nueva familia, en casa de Labán, hermano de su madre. Y lo más valioso que podemos aprender y entender del corazón de Dios es que Dios va a cumplir su propósito a pesar de usar a una familia con tantas fallas. Quizás pensamos, Dios nunca va a cambiar mi familia, Dios no me va a poder usar, porque tenemos 1000 errores, no somos perfectos, de repente en la casa hay unos que gritan, o de repente en la casa hay ansiedad de parte de uno de los miembros de la familia. Entonces, ¿qué sucede? Dios aún puede usarnos a través de nuestras imperfecciones, porque Él anhela perfeccionarnos. Jacob amaba a su madre, por eso Él decidió honrarla y obedecer hasta la última palabra de casarse dentro de su familia. La Biblia dice en Proverbios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Podemos tener muchos planes de cómo va a ser nuestra vida, pero siempre el consejo de Dios nos va a guiar a su voluntad. En el versículo 13, la palabra nos relata cómo es que Labán, al oír las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corre a recibirlo y lo abraza y lo besa y lo trae a su casa. Es decir, lo trata como un miembro de la familia de toda la vida. Y él le contó a Labán todas las cosas que él había vivido. Entonces Jacob también decide formar un vínculo con Labán y no le oculta absolutamente nada de lo que él había experimentado con su hermano. Y Labán le responde igual como un tío cercano: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Inmediatamente le da la bienvenida. Y estuvo con él durante un mes. Y como vimos en el estudio anterior, cuando una persona normalmente llegaba a visitar, máximo se podían quedar 3 días por tradición. En este caso, Jacob tenía otra intención y se quedó 30 días. Pero Jacob no se quedó haciendo nada, sino que trabajó. Dice en el versículo 15: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Labán no conocía a Jacob, no lo había visto crecer, pero sí sabía que Jacob venía de una familia rica, como lo pudo notar por los regalos que recibieron de ellos antes que su hermana Rebeca se casara con Isaac. Cuando Jacob le dijo a Labán todas estas cosas, su entusiasmo probablemente se enfrió. Olvídense de los 10 camellos, Jacob no tenía nada, no tenía ni un burro. Y en cuanto al oro, nada. Y cuanto más hablaba, más se hundía. No tenía nada de dinero.
Labán se dio cuenta de que Jacob estaba a su merced y que lo podía explotar. Pero sin embargo, Jacob no era un joven flojo. Él trabajaba de forma dedicada y responsable. Posiblemente tenía un horario y una disciplina. Por eso, después de un mes de trabajo, Labán resalta su trabajo y decide darle una paga. Pero la Biblia inmediatamente resalta el verdadero interés de Jacob y también de Labán como padre. En el versículo 16 nos dice: y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y es curioso darnos cuenta de que Lea aún no estaba casada, porque en esta época las jóvenes se casaban a edad muy temprana. Sin embargo, el papá tenía probablemente una relación cercana con ellas y por ello algunos estudiosos opinan de que el papá no había considerado a ningún joven lo suficientemente bueno o alguien que esté a la altura de Lea. Por eso que Lea no estaba casada. Los ojos de Lea, dice en el versículo 17, eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Él quería tener también a un hijo viviendo junto cerca de él. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Algunos estudiosos opinan que al decir ojos delicados significaba que Lea no podía ver muy bien. Otros dicen que tenía ojos azules y por consiguiente no eran tan aceptados como los ojos marrones de esa cultura. Otros dicen que sus ojos dulces eran su mejor rasgo y que no era hermosa. Sin embargo, Raquel era muy bonita, así que físicamente de las dos era la más atractiva. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por tu hija menor. Y hay algo maravilloso en el amor de Jacob hacia Raquel. Era un amor paciente, como todos los grandes amores. Jacob trabajó 7 años por Raquel. Hoy en día, la gente de nuestro mundo quiere satisfacción instantánea. 7 días parecen siglos para algunas personas. Sin embargo, aquí leemos que Jacob sirvió durante 7 años para conseguir a Raquel, pero que le parecieron solo unos días. Y es interesante ver cómo también podemos compararlo a los tiempos de hoy en día. Es importante que el joven sea una persona que es esforzada y trabajadora para poder mantener un hogar. El número 7 en la Biblia representaba, según los antiguos hebreos, y usaba muchas veces en la Biblia, la perfección, la plenitud, la abundancia, el descanso y la consumación. Entonces, para él, el trabajar y esperar durante estos 7 años fueron años de plenitud total, debido a la esperanza de la promesa que tenía de tomar a Raquel como esposa. Por eso la Biblia dice que fueron como nada. ¿Podría ser que 7 años fueran nada? Porque ese es el verdadero amor. Para hoy en día mucha gente, 7 años es un montón. Pero cuando Jacob vio a Raquel, no tuvo ojos para nadie más. Y podemos entender que hay una gran diferencia entre el amor y la lujuria. El amor da, la lujuria quita, el amor espera, la lujuria no espera. El amor es paciente, la lujuria es presión. La lujuria dice ahora, el amor dice no, espera. Jacob vio que la promesa de Dios de protegerlo y proveer por él se estaba cumpliendo. Dios había estado dirigiendo su camino para tomar una familia, pero las cosas no iban a salir exactamente como él esperaba. Jacob necesitaba tener una buena podada, una buena transformación. Necesitaba cambiar esa antigua forma de ser de estafadora en una persona completamente recta y tenía que aprender muchas nuevas formas. Él necesitaba tener un espíritu compasivo, sentir dolor, necesitaba aprender humildad y no sentir que merecía o que era digno de todas las cosas, así como le sucedió con su hermano mayor, que no le importó quitarle la bendición a su hermano, y entender que una persona se encuentre en otra incompetencia y poder quitarle la bendición, realmente es entender que esa persona tiene unos valores muy bajos. Y también la mamá, al ponerlo en competencia, tendría una escala de valores bajísimo, porque ¿quién realmente o qué madre
pone en competencia a sus hijos. Es por ello que Dios tenía que formar en él una nueva persona. Necesitaba aprender humildad y necesitaba crecer en fe, necesitaba dejar de confiar en sí mismo. Entonces Labán juntó a todos los varones en el versículo 22 de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. No sabemos cuál fue la treta que planificó Labán. No sabemos si es que usó el velo de la novia como excusa, o lo tarde de la hora, o probablemente el vino que tomaron para celebrar, pero él hace el cambio y se sale con la suya. Ya se podrán imaginar el gran susto que Jacob se vio haber dado al ver la cara de Lea tan simple en vez de la cara de su querida Raquel. Fue estafado. Lea, por el engaño de su papá, le había robado la bendición a su hermana. Isaac había bendecido a Jacob creyendo que él era Esaú, y ahora Jacob se casa con Lea, creyendo que era Raquel. En el momento que descubrió el engaño, ¿se acordaría Jacob de cómo le había robado la bendición a su hermano, cubriéndose con piel peluda y oliendo a venado, y haciéndose pasar por su hermano Esaú? ¿Sería este justo el castigo que Dios le iba a dar por haber engañado a su padre cuando el pobre estaba medio ciego y muriéndose? Hay una justicia muy poética en el trato de Dios para con todos los hombres. Dios no se olvida. Dios siempre va a buscar a enseñarnos. Dios siempre nos va a enseñar con la misma forma en la que hemos estafado a otros o les hemos fallado, para que también nosotros podamos arrepentirnos y poder transformar nuestra vida. Y en el caso de Jacob, le dio donde más le dolía. Jacob estaba cosechando lo que había sembrado. A todas las acusaciones de Jacob, Labán simplemente contestó: mi querido sobrino, aquí nosotros respetamos los derechos del primogénito. Los derechos son de la hija mayor. Esto debe haberle caído como un baldazo de agua fría. Él no había respetado los derechos de su hermano mayor. Tampoco. Así que había que darle al mal tiempo únicamente una buena cara, guste o no le guste. Jacob se había casado con Lea, de acuerdo a las costumbres del país, y el matrimonio había sido consumado. Así que Labán le dijo, tratando de calmarlo, en el versículo 27, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Ustedes creen que Jacob le iba a decir que no? Al contrario, él deseaba a Raquel desesperadamente. Así es como el pobre Jacob terminó con 2 esposas. E hizo así Jacob y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Siguiendo las costumbres de la época, Jacob terminó su semana con Lea al pie de la letra, pero no de corazón, y se casó con Raquel, el amor de su vida. Y es muy posible también de que Jacob no haya sido cercano a Lea, y es posible que Jacob siempre se haya mantenido al margen de Lea porque no la amaba. Él había sido estafado, entonces esto empieza a llevar a Lea a una profunda tristeza y depresión, porque ella anhelaba tener un vínculo con Jacob, pero sin embargo no había nada. Y el tiempo de espera o el amor que tenía Jacob con Raquel fue algo que él anhelaba tanto. Él anhelaba realmente tener un hogar con una persona que él amara. Y es precioso ver cómo naturalmente un hombre trabaja 14 años por casarse con la mujer amada. Jacob se esfuerza en los primeros 7 años y luego otros 7 años. Y esto, él bajaba bajo el calor del sol, expuesto, ya sea cuidando ovejas
Más adelante vamos a ver todos los animales que él cría. Entonces Jacob no era un hombre que tomaba las cosas de balde, era un hombre completamente esforzado. Y todo este esfuerzo Dios lo recompensa también. Y él sabía que tenía una esperanza que lo llenaba de gozo. Del mismo modo le sucedió a Jesús. Cuando dice la palabra que él fue a la cruz, él tenía gozo en su corazón. Sabía que iba a ser que iba a ser duro. Pero la Biblia dice que él, por el gozo puesto, vamos a leerlo, eso está en Hebreos 12, y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces, si nos ponemos a pensar, cualquiera de nosotros podría ser capaz de esperar 14 años. De repente algunos están ahorrando para comprarse una inicial para comprar su casa, o de repente otros están ahorrando para comprar su carro, u otros están esperando terminar de pagar una deuda. Entonces son 14 años de espera. Yo me acuerdo mucho cuando mis papás pagaron la hipoteca de mi casa y cómo fue cuando se terminó de pagar, y fue toda una celebración, y el Señor le permitió a mi papá que el banco le devolviera una suma por la responsabilidad de haberlo pagado a tiempo. Y el Señor es bueno cuando nosotros nos esforzamos por cualquier cosa, por obtener cualquier cosa. Vamos a recibir un premio. Y tiene que haber un esfuerzo natural, tiene que haber un esfuerzo físico, porque nosotros podemos pensar de que, ay, sí, queremos una promesa, pero solamente nos echamos a la cama y nos ponemos llenos de ansiedad y oramos, pero no hacemos nada. No es así. Porque tiene que haber un premio legítimo, una obtención de la promesa legítima. Cuando un creyente ama al Señor Jesús, tiene que negarse a sí mismo, negarse a sus pasiones, a sus deseos, a sus anhelos. Y poco a poco, el negarse nos va trayendo paz, incluso libertad. Yo les cuento algo muy personal. Yo antes tenía, hace 2 años, un año, antes de empezar la pandemia, yo tenía muchos gustos personales, ¿no? Yo, si veía algo, me lo compraba, no me importaba el precio, y a veces me compraba 2 si es que me parecía algo barato. Y cuando empezó la pandemia, el Señor me sentó un día en mi habitación y observé todo lo que tenía y dije, yo no necesito nada más. Inmediatamente, amados hermanos, el Señor hizo un orden en mi vida que ha durado 1 año entero, pero me ha reestructurado absolutamente cada cosa, cada gasto. Antes yo nunca invitaba nada, ¿no? O sea, en general, no era una persona que me gustaba mucho elogiar, agradecer, pero no era algo continuo. Y ahora yo siento que me gusta mucho compartir con mis papás, compartir con las personas mis primas cuando vienen a casa, porque me parece que el Señor ha puesto eso en mi corazón, ¿no? Pero también valoro el esfuerzo que yo, digamos, todos los días doy en mi trabajo, y yo valoro mucho el tiempo. Y en lo personal, cuando uno también está esperando una promesa en el Señor, uno tiene que ser una persona activa. Él esperó 14 años, entonces pongámonos a pensar cuántos son 14 años en nuestras vidas. ¿Qué esfuerzo hemos dado por crecer en el Señor? Porque a veces vemos que otros crecen y nosotros no crecemos y decimos, ¿pero por qué? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo mal? Hasta esas cosas son importantes. Entonces dice la Biblia en 2 Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En el versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Y luego dice, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, tenemos un trabajo, al margen del trabajo que tenemos, también es compartir el evangelio.
Y hoy día, viviendo la época que estamos viviendo, en donde las personas de todo el mundo tienen los ojos puestos en los políticos, nosotros tenemos que ser el ejemplo y poner los ojos en Dios. Sí, tomar elecciones de acuerdo a lo que a Dios le agrada, pero también tenemos que entender de que el mundo entero puede estar cayendo por las malas decisiones políticas, pero muchas de esas elecciones no nos van a afectar a nosotros si es que hacemos las cosas delante de Dios de forma correcta. Y en el Salmo 91 es muy precioso porque es toda una persona que está viviendo un montón de cosas dificilísimas, persecuciones, pero en el último versículo dice, pero por cuanto en mí ha puesto su amor. Vamos a leerlo. En el Salmo 91 dice en el versículo 15, me invocaré y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, solamente por poner nuestro amor en Dios, ni en nada más. Tenemos que tener una vida activa cristiana, pero tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestro día, si es que tenemos una vida llena, una agenda llena de reuniones. Entonces, apenas Jacob se casa con Raquel, se olvida de Lea y se dedica totalmente a Raquel. Y eso era lo que también el Señor vio, porque dentro de la familia o del aspecto, digamos, en cómo se vinculó Jacob con su madre y Isaac con Esaú, entonces él también había aprendido de sus padres a no saber compartir el amor, a no ver la necesidad del otro. Entonces él tenía un problema de vínculos. Entonces se olvida que tenía una primera esposa. Entonces Lea empieza a tomar un segundo lugar, porque es tratada como si no existiera. Sin embargo, Jacob no se dio cuenta de que Dios estaba en medio de este asunto, de que había sido Dios el que había propiciado de que él se case con Lea primero y no con Raquel, porque Dios quería enseñarle a él el orden de las cosas. Dios amaba a Lea tanto como a Raquel, y es por eso que Dios tomó cartas en el asunto. No permitió que Raquel tuviera hijos, pero sí permitió que Lea los tuviera. Y en nuestra cultura los hijos eran muy importantes, porque eran quienes mantenían las ramas de la descendencia de la familia. Y cuando tenían hijos, en este caso debían ser varones, ellos eran aquellos que se encargaban de hacer crecer el negocio familiar. Eran esenciales para la posición de un hombre en su comunidad. Así que Jacob va a aprender otra lección. Si Jacob quería tener hijos, tendría que tenerlos con Lea, ya que Dios no había permitido que Raquel concibiera. Dice en el versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y qué increíble ver que Dios observa el menosprecio, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios, a todos en cualquier momento nos ha pasado en alguna etapa de nuestra vida en que nos hemos sentido menospreciados, nos hemos sentido en el segundo lugar, que nadie nos toma en cuenta. Puede ser en nuestra familia, puede ser en nuestro colegio, en la universidad, en nuestro trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar podemos sentir ese menosprecio. Pero el lugar correcto es ir a buscar al Señor. Y vamos a ver cómo Lea sí tiene una relación con Dios, sí consideraba a Dios en su vida, y eso es precioso, porque más adelante ustedes van a darse cuenta de que Raquel no consideraba a Dios. Raquel tenía el corazón dividido, pero Lea sí tenía el corazón para él. Y dice en el versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Yo no sé cuál es la aflicción que cualquiera de nosotros estamos viviendo en este momento. Quizás hemos perdido a alguien. La realidad es que el Señor nos está viendo. Y aún en medio de esa pérdida vamos a fructificar. El error que estaba acá en la vida de Lea es que ella esperaba recibir la bendición de Dios, pero el propósito era su marido. No era solamente recibir de Dios para darle a Dios. Ustedes recuerdan el caso de Ana.
Ana le pedía al Señor que le dé un hijito para que ella pueda dárselo a Dios en gratitud por haber recibido algo que ella tanto anhelaba. En el caso de Lea no, y Ana vive una vida muy, muy similar, porque vamos a ir a 1 Samuel y hacer esta comparación para ver cuál era la vida que Ana también vivió en sufrimiento por no poder tener hijos. Pero la diferencia es que ella sí tenía el amor del Cana, su marido. Porque dice en la Biblia en 1 Samuel 1:2, y él tenía, el Cana, 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Y qué pasaba? Ana solamente le rogaba a Dios un hijo, pero para entregárselo a Dios. En cambio, acá no pasa lo mismo, pero la situación es muy similar, porque dice que su rival, en el versículo 6, le irritaba, la enojaba, la entristecía porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y Ana hasta lloraba y no comía. ¿Y qué pasó? Que dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero ella hace un voto y le dice a Jehová de los ejércitos: si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por sobre su cabeza. Y la verdad es que Dios le concede esta petición, porque era una petición de un corazón afligido. Y no solamente le concede tener un hijo, sino que después de que ella le cumple el voto al Señor y deja a Samuel, y Samuel crece como un niño muy cercano a Dios, ella pudo tener más hijos. Y acá el Señor, en el caso de Lea, quería enseñarle a tener una relación con Él cercana, pero sin interés. Y aún vemos una fe un poco superficial, porque ella esperaba recibir de Dios con el interés de su marido. Era aún muy natural, muy terrenal. Pero eso no impide a que ella deje de buscar al Señor. Eso es lo más bonito de la historia de Lea, porque Lea anhelaba tener el amor de Dios, el amor de su marido, pero Dios tenía algo más en mente para ella. Y dice en el versículo 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. En este caso también el Señor la estaba escuchando, y ella, a pesar de la aflicción que vivía, y ya había tenido un hijito, ella seguía estando menospreciada. Y nos puede pasar a todos nosotros, que nos esforzamos un montón en el trabajo o en la universidad, y de pronto, ¿qué sucede? Que el profesor no mira nuestro esfuerzo, o mira el esfuerzo de algún compañero en clases. Y el significado de Simeón significa el que ha escuchado a Dios. Entonces, Lea sigue teniendo una relación cercana con Dios, pero se seguía sintiendo menospreciada. Ella aún pensaba que ella dependía del amor de alguien más para tener un significado o un valor en esta vida. Y esto nos sucede a menudo, y aún a los cristianos, hermanos, cuando carecemos de algo, carecemos de algún trabajo, carecemos de repente de cualquier cosa o de un hogar, pensamos que el amor o el valor de nuestra vida está en el trabajo, o que el amor de nuestra vida o el valor de nuestra vida depende de los diplomas que tenemos. O los alumnos, pensamos que nuestro cariño o el valor de ser un buen alumno viene de un maestro, pero no es así. Ella todavía necesitaba enfocarse en Dios, mucho más, y eso nos pasa mucho, y nosotros tenemos que enfocarnos en Dios. Cuando uno busca al Señor, el Señor nos da gracia para con el resto, con nuestros jefes, nos da una palabra dulce, nos da un mensaje de aliento para el resto, y esas cosas son las que el Señor ve y empezamos a hacer sal. Y luego dice en el versículo 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Entonces, ¿qué pasaba? Que posiblemente Jacob no vivía con ella. Jacob
es lo más probable que vivía con Raquel y solamente venía a estar con ella de vez en cuando. Y el Señor le permitía tener esos hijos. Pero ella quería tener una vida con él, hacer crecer su familia cerca de Jacob. Pero ¿qué pasaba? Que eso no sucedió, porque ella tenía la mirada aún puesta en expectativas naturales y no en las expectativas correctas. Y nos pasa igual a nosotros. Y es muy importante cómo vemos este proceso o esta necesidad que hay en ella y nos podemos sentir identificados. Primero nos sentimos afligidos, estamos en una desesperación constante por obtener algo para que nos dé valor y para que nos haga sentir amadas o valiosas dentro de alguna situación o algún círculo que anhelemos. Pero no es así. En el caso de Lea, el Señor nos quiere hablar a todos nosotros. Nos quiere ayudar a desprendernos de las cosas naturales, de las ansiedades con las que vivimos constantemente. Yo les soy sincera, creo que antes yo vivía bajo mucho estrés, con muchas cosas que hacer, pero la verdad es que siempre estaba de acá para allá. Ahora tengo igual las reuniones y que tengo que cumplir, igual los objetivos y cosas que tengo que realizar, que estoy siempre tratando de adelantarme por el tiempo, pero la verdad es que ya no hay esas ansiedades, ya no hay esas preocupaciones por el futuro ni el mañana, sino más bien de disfrutar cada día y aceptar las cosas que tenemos que hacer y que tenemos que cumplir. Pero si es que le dejamos al Señor absolutamente todo en sus manos, el Señor va a poder guiarnos a tener la visión correcta, a tener el enfoque correcto y a tener la mira solamente en Él. Y con este hijo, con Levi, ella tiene 3 hijos. Ella buscaba unirse a su marido, pero el Señor le da un hijo llamado Levi. Y nosotros sabemos la importancia de esta tribu, porque es una tribu que decide por completo ponerse delante de Dios. Una tribu preciosa que a todos nosotros nos enseña cómo deciden apartarse en santidad para Dios. Y esta señora iba fructificando, pero mientras que iba dando fruto, iba acercando su descendencia a Dios, porque ya empezaba poco a poco a dejar, ya no vemos aflicción, ya no vemos que hay menosprecio, ahora ella solamente busca una relación, y una relación con su marido, pero esta relación iba a llevarse a cabo con Dios. Entonces, la Biblia dice en el versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Qué pasó? Que Lea alcanzó la cúspide, que en esa búsqueda constante de Dios, en esa búsqueda, cuando uno busca al Señor con todo su corazón y se olvida de absolutamente cada preocupación, aún hasta de la ansiedad, de la salud, del terror que vivimos, y decimos, ¿saben qué? Si me enfermo y me contagio, el Señor tendrá un propósito y llama al hospital para compartir su palabra a una sola persona. Yo les quiero contar, esta es una historia muy personal. Yo me fui a Estados Unidos el 2 de enero. Yo estaba muy asustada. Estaba muy asustada porque tenía el plan de ir con una de mis primas. Y cuando yo estaba en Estados Unidos, sola dije, Señor, tú me has traído acá para que sea con un propósito. Entonces me tocó alquilar con mi prima unos departamentos que están en una zona muy bien ubicada, pero que habían otros jóvenes. Y yo la verdad es que llegaba a las 5 de la tarde ya al departamento porque ya se hacía de noche y no había nada que hacer. Yo aprovechaba los días solamente para salir a correr y un poco respirar el aire fresco del parque. Entonces el Señor me dio la oportunidad de poder compartirle a uno de los jóvenes dentro de una de estas casas, ¿no? Y yo la verdad es que sí salí de Perú un poco preocupada por los contagios, porque Nueva York fue una de las cunas del contagio, pero estando ahí le dije, Señor, úsame donde tú quieras. Y el Señor me sacó de mi cuarto para llevarme a otro cuarto para compartirle a 3 jóvenes del amor de Dios, de que la única forma de poder disfrutar esta vida no es con los placeres que uno puede tener en una fiesta, el dinero que uno puede ganar en una noche de trabajo, o de repente con 3 maestrías. Yo conocí a un joven que estaba haciendo su 3ª maestría y no se decidía si es que ir a Oxford o aplicar al MIT,
pero era un joven que se había dedicado únicamente a viajar y estudiar. Y otro joven que trabajaba y que podía ganar hasta $5,000 de propina en una noche en un club muy costoso, pero que ahorita no tenían absolutamente nada que divertirse porque todo estaba cerrado. Entonces el Señor los puso a ellos en una situación de necesidad de Dios, de una necesidad de buscar al Señor solamente. Y la verdad es que ellos supieron del amor de Dios, supieron de la necesidad de que hay un Dios más grande que ellos, que quiere ordenar sus vidas y quiere venir a vivir en sus corazones. Y uno de ellos estuvo hasta lloró porque todo lo que el Señor puso en mi corazón en ese momento de decirle fue que él era un hombre amado por Dios y que Dios le podía restaurar todo lo que él había perdido solamente con el soplo del aliento de su voz. Y eso puede hacer contigo, porque lo hizo y conmigo y como lo hizo con Lea. El Señor le dio el gozo que nunca ella antes pensó experimentar, solamente porque abandonó cualquier afán, cualquier ansiedad en su vida y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Y si hoy día estás escuchando esta clase en tu casa o manejando, bueno, no lo sé, el Señor quiere recordarte que Él puede devolverte todo este año que comió la oruga, el saltón y el revoltón encerrado en tu casa, que tú pensaste que fue un año de pérdidas. No, el Señor puede restaurarlo todo. El Señor agarró todo el tiempo de espera de Abraham y le dio a su hijo Isaac y recibió la promesa. El Señor tomó todo el menosprecio, la aflicción y la soledad de Lea y la cambió en alabanza, solamente porque puso sus ojos en Dios. Y mientras que ella buscaba a Dios, ella fructificaba, ella tenía un Rubén. Si tú buscas a Dios vas a tener un Rubén, si buscas a Dios vas a tener un Simeón, si buscas a Dios vas a tener un Leví y vas a terminar alabando al Señor sin ninguna preocupación, solamente alabar al Señor. Y con esta palabra, amados hermanos, amadas hermanas, yo los animo a entender de que toda la aflicción que ella sufrió fue para traer la primera línea de nuestro Señor Jesús, porque de ella vino la rama del rey David, de ella vino la rama de Jesús, nuestro Salvador, de toda la tribu de Judá. Y que esto nos sirva de lección de poder tener nuestro corazón y nuestro enfoque únicamente en alabar al Señor. Ya no hay de qué preocuparnos, que podamos entender que Dios, así como tuvo un Jacob lleno de errores y por error Lea cayó en esa trampa, nosotros también por error nos hemos caído en las trampas de esta pandemia y estamos todos atrapados por algo que no buscamos. Pero el Señor está viendo nuestra aflicción, así como la vio en el corazón de Lea. Yo estoy segura que Lea nunca quiso entrar en un triángulo familiar de este tipo, en un tipo de enredo así como nosotros nunca quisimos entrar en un enredo como el de la pandemia y como el de los manejos que estamos viviendo. Pero hay una cosa más preciosa, que seamos en nuestro corazón esta vez alabar al Señor. Que Dios los bendiga. Quiero entregarte mis sueños.